Hola hermanos, ¿cómo están? Saludos a todos los que nos ven. Pues el día de hoy vamos a hablar sobre que Jesús es la vid verdadera. Y les invito a que abran su Biblia, bueno, si tienen una Biblia en sus casas, les pido que abran su Biblia en Juan, capítulo 15, versículo del 1 al 6. Y pues vamos a empezar a leer, me van siguiendo y si no tienen Biblia, pues cómprense una, les invito. A ver, dice, Jesús, la vid verdadera. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo. Si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recogen y los echan en el fuego y arden. Pues bueno, hermanos, si no saben qué es una vid, aquí les puedo mostrar una imagen. Miren, esta es una vid. Es cuando plantamos, cuando plantamos una semilla y así se hace un árbol que da uvas. Y si tampoco saben qué es un labrador, que es lo que menciona aquí en la Biblia, esto es un labrador. Un labrador es cuando es una persona que tiene, que recolecta la tierra, o sea, que trabaja en el campo. Ajá. Y pues bueno, ahorita que leímos se me surgieron algunas dudas. Y pues bueno, voy a invitar a mi papá para que nos ayude a responderlas. Hola Julio, ¿cómo estás? Bien. Bueno, pues muchas gracias por invitarme. Gracias a todos los hermanos que nos ven en sus casitas. Si tienen Biblias ahí, pues nos van siguiendo. Y como ya les decía Julio, pues cómprense una Biblia si tienen posibilidad. O la pueden descargar de sus teléfonos, de sus tabletas. Es totalmente gratis. Porque sí, pues sí es algo que vale mucho la pena invertir y leer para conocer qué es lo que Dios quiere que conozcamos de Él y de cómo quiere que pues que vivamos, ¿no? Que cumplamos el propósito que tenemos aquí en la tierra. Y bueno, Julio, ¿qué es? Bueno, ¿Cuál es tu duda esta vez? Bueno, mi primera pregunta es ¿por qué Jesús es la vid verdadera? ¿Por qué Jesús es la vid verdadera? Bueno, pues para poder entender esta pregunta, pues necesitamos darle otra pasada al capítulo 15 de Juan, en el versículo 1. Te invito a que lo leas, Julio, a ver qué es lo que dice y yo te digo hasta dónde te detienes. A ver, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Hasta ahí. A ver, vamos a ver. ¿Y tu pregunta era? ¿Por qué Jesús es la vid verdadera? ¿Por qué Jesús es la vid verdadera? Mira, lo que pasa es que aquí cuando Jesús, el Hijo de Dios, hablaba así que cuando decía, por ejemplo, en este caso que dice, no, yo soy la vid verdadera. O sea, esto quiere decir que también hay cosas falsas en las que podemos creer, en falsas religiones que podemos caer, como cuando no conocíamos a Dios, pues estamos muy cegados por nuestras costumbres, nuestras tradiciones, y entonces lo que Jesús nos da a entender aquí es que no hay otro camino más que Él. O sea, no podemos tener otros dioses, otras creencias que no sean lo que dice la palabra de Dios, porque bueno, en mi caso a mí así me pasó antes de conocer la Biblia, de leerla más a fondo, de que
pues obedecíamos nada más a nuestras costumbres, lo que nos habían enseñado nuestros papás, que te tenías que persinarte, que te tenías que ir a la misa, y tenías que doblar tu rodilla ante la imagen de la Virgen, y todas las imágenes que te manejan en la iglesia a la que pertenecíamos antes, ¿no? Y todo lo que se adora ahí. Entonces lo que nos está diciendo Jesús en este versículo es que puede haber cosas falsas, pero el único que es verdadero, de lo que nos podemos nutrir, es de la palabra de Dios, y Él fue lo que nos vino a presentar cuando vino en el mundo, ¿no? Que nosotros lo conociéramos a Él, y que si lo conocíamos a Él, que íbamos a conocer a Dios el Padre. Entonces, por eso es que Jesús aquí dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador, porque Él fue el que nos creó. Dios el Padre, Él fue el que creó todas las cosas. Se puede decir que Él fue el que sembró, y el que nos da vida, pues es su Hijo Jesucristo, con la palabra que nos vino a dejar cuando vino hace más de 2000 años, cuando pisó la tierra, ¿no? Entonces dice en el versículo 2: todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Entonces, una de las cosas que hay que entender aquí, cuál es el fruto que tiene que llevar, o sea, cuál es el fruto que tenemos que llevar nosotros como hijos de Dios. Uno de los mandamientos que dio Jesús es que nosotros nos amáramos los unos a los otros como Él nos amó. A pesar de que nosotros vivíamos en nuestros pecados cuando no lo conocíamos a Él, entonces Dios nos amaba, porque dice en el versículo de Juan que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo único, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, ¿qué es lo que nos está diciendo este versículo de Juan? Que todo aquel que en Él cree. ¿En quién? En Jesús. Porque ahí no está diciendo todo aquel que cree en la Virgen, todo aquel que cree en San Pedro o en San Pablo o en todos los santos o los dioses que nos inventamos, ¿verdad? Entonces está diciendo todo aquel que cree en el Hijo. O sea, ¿quién es el Hijo? Pues Jesucristo. Más tenga vida eterna. O sea, de tal manera Dios nos ama que tuvo que mandar a su Hijo para que Él pagara por nosotros todos nuestros pecados que cometemos todos los días. Y entonces por eso es el único que nos da vida y el único que nos da salvación y que nos perdona pecados es Jesucristo y Dios el Padre. Entonces no existe más. Entonces por eso es que Él es la vid verdadera. Entonces, ¿cuál sería tu segunda duda que tienes? Bueno, mi segunda sería que si la vid no existiera, o sea, Jesús, ¿qué pasaría? Mira, si la vid no existiera, dice la palabra de Dios que por un hombre entró al pecado al mundo, y ese hombre fue Adán. Entonces esto lo encontramos en el libro de los Romanos, a donde nos explica un poquito esto, pero yo creo que le voy a pedir a los hermanos que nos ven que lo lean ahí en su casa, ¿no? Porque está un poquito largo. Aquí en el capítulo 5 de Romanos, en el versículo 12, dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, si la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Lo que quiere decir esto es que pues nosotros, antes de conocer a Dios, pues estábamos muertos en nuestros pecados, porque la palabra de Dios, una de las parábolas que contó Jesús es la del el hijo pródigo, donde en esa historia Jesús narra cuál es nuestra condición cuando estamos alejados de Dios, o sea, de que no tenemos vida y estamos muertos en nuestros pecados. Y eso es lo que pasa cuando no reconocemos que somos pecadores, ¿no? Sino hasta en el momento que yo reconozco mi verdadera condición y me veo al espejo tal así como soy,
entonces hay un arrepentimiento, ¿no? Porque por ahí surge el arrepentimiento cuando yo reconozco que soy chismoso, que soy adúltero, que robo, que transo, que miento. O sea, todos los pecados que cometemos, ¿no? Porque ya nacimos con ese pecado. Pero ya cuando crecemos, lo que tenemos que hacer es vernos al espejo y reconocer nuestra condición pecaminosa. Y una vez que reconocemos esa condición, porque cuando estamos en esos pecados estamos muertos, dice la palabra de Dios, porque la parábola del hijo pródigo así dice, porque mi hijo muerto estaba, o sea, cuando vivía en el mundo. Cuando estamos en el mundo y estamos envueltos en las cosas del mundo nada más, estamos muertos en nuestros pecados, porque si nos morimos sin reconocer nuestra condición, nos vamos al infierno directamente. Y eso es lo que pasa cuando no está Dios en nuestras vidas. Pero cuando reconocemos que hay un Salvador, que Jesucristo fue el que nos rescató, y le pedimos perdón a Dios por todas las cosas que hemos hecho, que hemos robado, mentido, transado, defraudado, entonces en ese momento Dios nos perdona, porque Dios va a ver nuestro corazón que está arrepentido, entonces Dios nos va a limpiar. Es como lo que las preguntas que tienes escritas aquí, ¿no? Entonces, si todos estos fueran los pecados que hemos cometido hasta que nos arrepentimos, ¿no? Todo esto yo ya lo hice, pero me arrepiento acá. Y Dios lo que va a hacer, borrar todo esto y darte una nueva vida. Pero ya ahora como hijo de Dios, ya no como muerto en el pecado. Pero ahora como hijo de Dios, pues tenemos que vivir como hijos de Dios y dar fruto, como dice esta parábola de la vid verdadera. ¿Y cuáles son los frutos que tenemos que dar? Frutos de amor, o sea, lo que Dios quiere. Pues ahí está la ley de los 10 mandamientos: no robarás, no matarás. Pero todo aquel que vive en amor cumple con esas leyes. Porque si tú amas a tus compañeros, tú amas a tus amigos, tú amas al vecino, tú no le vas a hacer daño, no le vas a robar a tu compañero porque lo amas. No le vas a mentir a tus papás porque los amas. O sea, si tú vives en amor, tú ya cumpliste la ley. Y lo único que tienes que hacer es amar a Dios, amar a tu prójimo como a ti mismo, dice la ley. Y de eso se trata. Entonces cuando si la vid no existiera, como dice tu pregunta, pues viviríamos en nuestros pecados y cada quien haría lo que quisiera si no existiera la ley, y todos iríamos directamente para el infierno. Pero como Dios envió a su Hijo para rescatarnos de esa condición que tenemos, y lo único que tenemos que hacer es creer en Él y pedirle perdón para que Él nos pueda dar una vida nueva. Y nosotros, si ya nos arrepentimos de esos pecados, jamás lo tenemos que volver a practicar otra vez, porque ya somos una nueva creación, ya no vivimos en el pecado como cuando no conocíamos a Dios. Entonces eso sería lo que pasaría. Bueno, nada más mi última pregunta sería: ¿por qué Jesús se comparó con una vid? ¿Por qué Jesús se comparó con una vid? Cuando Jesucristo vino aquí a la tierra, Él hablaba por parábolas, y entonces Él hizo esa comparación para que nosotros entendiéramos las cosas, ¿no? Porque pues desde aquel tiempo, cuando vino Jesús, hasta nuestros tiempos que estamos ahorita, toda la vida ha habido mucha religión. Había mucha gente religiosa en aquel tiempo, y entonces Jesús tenía que hablarles de tal manera, y ahorita nos sigue hablando de la misma manera, ¿no? Por parábolas, que fue lo que Él habló. Y aquí Él se comparó con una vid, o sea, con un árbol que da uvas, como se lo mostrabas ahorita a los hermanos. Jesús lo que está dando a entender ahí en esta parábola que dice en el versículo 4, dice: permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. O sea, lo que Jesús está diciendo aquí,
es que ya una vez que le pedimos perdón a Dios y nos arrepentimos de todos los pecados que hemos cometido en toda nuestra vida, ahora tenemos que estar unidos a Él, unidos al tronco. Pues tú hazle cuenta que la vid es que este es el árbol. El árbol tiene sus ramas, ¿no? Tiene las ramas que están así al lado. Pero ¿qué es lo que pasaría si este árbol si el tronco no existiera? Si no existiera este tronco, pues no habría que alimentar a las ramas. Y entonces eso es lo que sucede en nuestra vida cuando no tenemos a Dios. O sea, si no estamos agarrados de Él, del tronco que es Jesús, pues no tenemos vida. No tenemos vida y no hay nada que nos pueda alimentar. Y por eso Jesús dice que tenemos que estar pues pegados a Él. ¿Y de qué manera podemos estar pegados a Jesús? Pues teniendo comunión con Dios todos los días, que tú le cuentes tus problemas, que le platiques, que le pidas perdón por lo que a quien ofendiste hoy, pero que sea de corazón, porque Dios va a ver tu corazón. O sea, Él no tanto si dices o no dices, ¿no? Pero Él ve nuestro corazón, que lo que estemos hablando sea sincero. Y por eso Él hizo esa comparación de las ramas de la vid con nosotros, porque si estamos apartados de Él, vamos a volver un poquito a la historia del hijo pródigo, que él dice la palabra de Dios que vivió como quiso. O sea, andaba de borracho, andaba fumando, andaba con mujeres, vivió una vida loca y después se fue para abajo, porque después de haberlo tenido todo en la casa de su papá, dice la Biblia que no le faltaba nada a este muchacho. Pero ya cuando se apartó del papá, se apartó de la casa, empezó la vida loca, empezó a fumar, empezó a tomar, empezó a gastar el dinero, la herencia que le había dado el papá. Entonces en nuestra vida, si nos apartamos de Dios, eso es lo que nos va a pasar, que no vamos a tener vida. Y al rato ya vamos a volver como el hijo pródigo, que él ya volvió todo apestoso, sin bañarse, sin zapatos. O sea, todo flaco, desnutrido, y apestaba a marrano, porque la Biblia dice que el único trabajo que pudo conseguir era de cuidar puercos, que era uno de los peores trabajos en aquel tiempo, ¿no? Y pues eso es lo que nos pasa a nosotros. Ya al rato, cuando ya queremos arrepentirnos, ya es cuando la gente ya está enferma, ya cuando lo atropellaron, ya cuando tuvo una sobredosis de drogas, de alcohol, ya cuando te abandonaron tus hijos, tu esposa, tu pareja, ya cuando se deshizo tu vida, y ya es cuando te quieres acercar a Dios. Pero ¿para qué llegar a tanto si desde ahorita lo podemos hacer y podemos estar cerca de Él, y Él nos puede nutrir y darnos vida y darnos esa paz que necesitamos pues tener pues, en este mundo que está patas arriba? Y pues por eso fue que Jesús se hizo la comparación de la vid, que nosotros somos las ramas, y que apartados de Él, o sea, si no estamos sujetos en el tronco, entonces no tenemos vida, porque no hay nada que nos pueda nutrir. Una religión no te da vida, todo sigue igual, porque cuando tú perteneces a una religión, fumas, tomas, engañas a tu pareja, vives la vida como quieres, pero eso sí, vas, te persignas los domingos, te echan el agua bendita y vámonos para la casa, ¿no? Esa es una religión. Pero cuando tú quieres seguir a Jesucristo y quieres llevar una vida como la que Dios quiere para ti, entonces pues Él se va a encargar de todas las cosas que uno necesita, y lo único que uno tiene que hacer pues es estar pegado a la vid, que es Jesucristo, estar pegado a su palabra y tener comunión con Él todos los días. Por eso es que Jesús se hizo la comparación de que dijo: yo soy la vid verdadera y ustedes los pámpanos. Sí. Así es, Julián. Bueno, pues ya, muchas gracias por habernos respondido la pregunta. No, pues muchas gracias a ti por tener tu canal, y muchas gracias a los hermanos, a los compañeros que nos ven.
Qué bueno que les gusta oír la palabra de Dios, porque es lo único que nos alimenta y nos da vida. Bueno, pues yo me despido, los dejo, te dejo, Julio. No sé si tengas que agregar algo más con los hermanos y nos vemos en el siguiente video, si Julio nos invita. Pues bueno, hermanos, antes de despedirnos, nada más les quiero dar un pequeño aviso. La próxima semana vamos a hablar sobre todas esas fiestas que hacemos del Día de Muertos, de Halloween. Y bueno, vamos a hablar sobre la próxima semana, vamos a hablar sobre eso, para ver si lo que nos dice la Biblia si es bíblico o no es bíblico. Pues bueno, nos vemos hasta la próxima. Adiós.